sitio infodefensa.com tuvo la posibilidad de dialogar con el subjefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, General de División Diego Martín López Blanco, sobre la actualidad del arma de caballería y más precisamente sobre el proyecto TAM 12A2. El TAM, por sus características y capacidades, es un vehículo de combate que se adapta de forma sobresaliente a las características del ambiente geográfico de la región, dijo. En el mundo existen hoy en día, a grandes rasgos, dos tipos de tanques, los denominados MBT, Main Battle Tank, y tanques más livianos o cazatanques de apoyo. El TAM vino a ser un tanque de batalla para Sudamérica. Hoy debemos ser realistas y no esperar que nos vamos a encontrar en una batalla de tanques como la Segunda Guerra Mundial, pero sí constituye un elemento de disuasión importante. El ejemplo lo tenemos actualmente en la guerra ruso-ucraniana. El proyecto TAM 12A2 plantea en 5 años modernizar 74 tanques con la etapa complementaria de 30 unidades adicionales, estimando a llegar a modernizar más de 100 tanques en tiempo previsto. A través del FONDEF se contrató a la empresa IMSA para realizar la parte metalmecánica. Esta empresa ya había participado en la década del 80 haciendo los rodamientos de los tanques, mientras que el instrumental de optrónica será previsto por la empresa israelí Elbit System. Tanto Brasil como Chile hoy en día están interesados en saber qué estamos haciendo nosotros con el TAM, porque en el nuevo equipamiento de este vehículo va a ser más moderno que el Leopard 2A4, que tiene el ejército de Chile, siendo el tanque más moderno de la región. Estas modernizaciones van a duplicar o triplicar su capacidad de supervivencia en combate. Frente al nuevo desafío que hoy suponen los drones, va a tener un sistema de alerta que cuando el tanque esté siendo iluminado por alguna amenaza, automáticamente la tripulación va a poder detectarla y combatirla. Desde el punto de vista de la letalidad, va a contar con un seguimiento automático de dos blancos de manera simultánea. En cuanto a la movilidad, va a mantener la que posee, que siempre fue muy buena para un tanque de 30 toneladas y que puede llegar a 32 toneladas con algún tipo de blindaje adicional, algo que también estamos estudiando. Una vez que los tanques estén en dotación, yo veo la posibilidad de dotar algunos con sistemas antidrones como un medio de defensa adicional, ya no pasivo sino activo. Este sistema es básicamente un radar de detección de drones con un cañón y munición específica antidrón. Esperamos que el primero esté terminado para este mes de marzo, y es nuestra aspiración que para fin de año ya contemos con los primeros 10 o 12 tanques actualizados en nuestra línea de producción.